Básicamente, yo estoy trabajando un proyecto, todavía este es un primer esbozo, especialmente del contexto, en un intento de periodización que se distingue un poco del que ha planteado Francisco Muñoz. Yo me quedo solamente en la periodización, todavía no estoy entrando ya en investigación propiamente dicha, y lo que me interesa a mí básicamente es proponer una periodización precisamente para formular esas hipótesis. Estoy en un paso muchísimo más anterior que el que está planteando Francisco. Estoy trabajando también sobre Gramsci, y este estudio básicamente es de una revisión bibliográfica, revisión de prensa, algunas entrevistas, aunque aquí he incorporado un proyecto de investigación que realicé hace 2 años sobre una de las coyunturas que vamos a analizar, que es la coyuntura de la marcha indígena por el agua en el año 2012. Entonces, lo que yo propongo son 3 fases del proceso de revolución ciudadana. Una primera fase que iría del 2006 prácticamente hasta enero desde el 2009, una segunda fase que es del 2009 hasta el 2013, y una tercera que sería la situación actual. La primera básicamente que yo la planteo como un conflicto entre el viejo y el nuevo régimen, una segunda de consolidación hegemónica, y una tercera que tiene que ver con los límites de las tensiones de la hegemonía. En ese sentido, digamos, cada una de estas fases tiene varias coyunturas, ¿no? Que voy a explicitar más tarde, y en este sentido también diría yo la metodología, básicamente planteando desde Gramsci, planteando el análisis del régimen, análisis del conflicto entre los distintos regímenes de hegemonía, ¿no es cierto?, el conflicto de la correlación de fuerzas con un eminente análisis sobre lo político. Voy a trabajar básicamente desde eso. Entonces vamos a una primera fase, la primera fase que es la fase del conflicto del nuevo y el viejo régimen, ¿no es cierto?, que tiene 3 coyunturas fundamentalmente. Una primera, que es la coyuntura de la formación de Alianza País. Estamos ya conmemorando 10 años del proceso de la Revolución Ciudadana, no 8, 10, porque comenzó justamente cuando hubo la renuncia de Correa al Ministerio de Economía, y comenzó, digamos, su gira por el Ecuador, entrevistándose con varios sectores que estaban planteándole que explique cuáles eran los problemas de la economía, y en ese momento se fueron dando una serie de situaciones en las cuales se le planteó precisamente el que asuma el liderazgo de una corriente política, en este caso, y que sea candidato a presidente de la República. Diría yo, como antecedentes, no voy a meterme en eso, básicamente auge económico desde el 2001, un crecimiento económico de más del 4% en toda la década, crisis del régimen político que ya ha señalado Francisco, y todo este proceso de desestabilización, pero al mismo tiempo de presencia de una serie de sectores populares. Solamente menciono el caso de los forajidos porque es muy importante desde el punto de vista del conflicto con la partidocracia, que se vayan todos, como en el caso de la Argentina, y en ese sentido un conflicto entre lo que era los ciudadanos, ¿no es cierto?, contra la vieja partidocracia. Y ahí se va constituyendo un bloque multiclasista bastante heterogéneo, ¿no es cierto?, porque venimos de 25 años de un proceso de erosión de las estructuras sociales, de muchos cambios importantes, de múltiples vertientes sociales, políticas, en torno a un núcleo intelectual y político de capas medias. A diferencia de lo que plantea Francisco, yo creo que el núcleo de capas medias y de intelectuales fue el elemento nuclear, intelectual y político de este proceso, ¿no es cierto?, integrado por sectores populares y grupos políticos fragmentados de centro, de izquierda, inclusive de sectores populistas con apoyo de sectores empresariales. Este es más o menos el bloque, es el que se va constituyendo desde el punto de vista de Gramsci, podríamos decir bloque histórico. Todavía tengo mis dudas, pero yo le podría llamar el bloque del consumo por algunos argumentos que voy a plantear después. Se forma el instrumento político, en este caso Alianza País, ¿no es cierto?, con un énfasis electoral para ganar las elecciones, con mucha participación electoral, con esta hibridez entre lo social y lo político, entre los colectivos ciudadanos, los fragmentos de los partidos, organizaciones populares también, que constituyen la base de lo que sería el apoyo electoral, y el programa de las 5 revoluciones, que como ustedes saben son las que orientan este proceso.
aquí hay una estrategia, que es una estrategia que les permite a ellos sintonizar con ese sentimiento ciudadano. Básicamente el hecho de que Alianza País, ¿no es cierto?, decide no participar en elecciones parlamentarias y confrontar a una de las instituciones más, digamos así, deterioradas y desprestigiadas como era el Parlamento. En ese sentido, digamos, se sintoniza con la base ciudadana, ¿no es cierto?, y plantea con una estrategia mediática. Esto es otro elemento importantísimo dentro de todo el proceso de construcción hegemónica, que es una estrategia comunicativa persistente que se vincula con la dirección política en una nueva forma política. Tal vez a diferencia de lo que pasa en Argentina, en Bolivia, aquí hay una democracia mediática, así, entre comillas, digamos, estilo Manning, ¿no? Es decir, la democracia de audiencia. Es un proceso de una interesante estrategia mediática con una importante maquinaria comunicativa y con un líder mediático que es el que, digamos, el que logra sintonizar todo este proceso. Esta estrategia permite ganar en la primera vuelta, ganar el liderazgo de las corrientes de cambio, y en la segunda, en una jugada brillante, derrotar al representante de la oligarquía. Este es el conflicto fundamental que se juega en este primer periodo, ¿no es cierto?, en el que el liderazgo de Correa, yo en las primeras entrevistas que me preguntaba hasta dónde iba el liderazgo de Correa, y realmente el liderazgo de Correa comienza desde el comienzo. O sea, él es el tipo que organiza, el que tiene la mentalidad de la organización, el que va estructurando el movimiento político, obviamente con la presencia de sectores que venían de los sectores cristianos, como Jubileo 2000, como también los procesos que venían de Participa, con otros sectores populares, de izquierda, socialistas, etcétera, que va constituyendo este movimiento, ¿no es cierto? Entonces, en este proceso, digamos, lo que podríamos decir es que la derecha es arrinconada, triunfa este movimiento y, digamos, se constituye como conflicto principal de ciudadanos frente a partidocracia. La segunda coyuntura que yo analizo es el análisis de la constituyente. Ustedes saben, se ha planteado aquí también por Francisco, a diferencia de lo que plantea Francisco, yo creo que la constituyente fue otra arena de conflicto con la derecha. O sea, lo fundamental fue la constitución del bloque, ese bloque mayoritario de 80 asambleístas con apoyo de la izquierda, con apoyo de Pachacute, con apoyo del Partido Socialista, y interesante además en un proceso de hibridez social y política en la cual todavía no había un proceso de profesionalización de la política y de separación del partido, del movimiento con la sociedad civil. En ese sentido, ¿no es cierto?, hay todo este cambio de la Carta Constitucional, que es un cambio notable, es un cambio, si ustedes leen la Constitución, es una Constitución, como me decía alguno de los entrevistados, casi postcapitalista, es decir, hay una serie de elementos como tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con los derechos de la naturaleza, que tiene que ver con un régimen de desarrollo summa causa, que es realmente una creación utópica. Y si ustedes conversan con la gente que participó ahí, se genera una especie de ágora de articulación política en que donde se consolida y cuaja este movimiento también como otra arena de constitución de lo que significaría Alianza País, además un movimiento que estaba pocos meses antes recién constituido, por lo tanto no estamos hablando de un partido doctrinario y estructurado. Y la tercera coyuntura que yo analizo es la coyuntura de lo que tiene que ver con estos primeros 2 años de administración política, la primera administración de Correa, en donde se hacen una serie de políticas, ¿no es cierto?, que giran alrededor del tema de la planificación, del retorno del Estado, del rol regulador del Estado. A diferencia de lo que plantea Francisco, yo considero que ahí hay un cambio de lo que significaría el eje financiero monopólico que estaba planteado en el periodo neoliberal, con un eje que aspira a ser un eje productivo de desarrollo, además con una política de redistribución muy importante. Planificación, fortalecimiento del Estado, reducción de las deudas externas, renegociación de las empresas transnacionales, inversión pública, inversión social, etc. Lo importante desde el punto de vista de la hegemonía es que este periodo logra responder a las expectativas de una sociedad, de una población prácticamente, digamos, apática, frente a un gobierno que estaba respondiendo día a día con las promesas que había hecho. ¿Cuáles son los resultados de esta primera fase? Primero, una economía en auge que permite, digamos,
un mejoramiento de la calidad de vida, el bloque social que yo les había mencionado, heterogéneo, el retorno del Estado, una estrategia electoral plebiscitaria que permanentemente está presionando y confrontando contra la derecha, la Alianza País como un frente electoral que todavía no se constituye, pero que va, digamos, articulándose, la estrategia mediática, ¿no es cierto?, como un elemento central, ¿no es cierto?, el cambio del viejo al nuevo régimen político y las tensiones, obviamente, el conflicto central es con la derecha, pero ya se da la tensión con Alberto Acosta, con los grupos que ya comienzan a movilizarse en este momento por el tema minero y el tema extractivo. ¿Cuál es la segunda fase? La segunda fase es la fase de la consolidación. Aquí analizo 4 coyunturas. En estas coyunturas básicamente analizo primero la victoria electoral, gana las elecciones del 2009, ¿no es cierto?, permite generar un proceso de nacionalización del voto, ¿no es cierto?, un proceso de institucionalización, podríamos decir, porque la constituyente plantea el régimen de transición y por lo tanto de normalización, de leyes complementarias, de reformas institucionales. Pero al mismo tiempo es el momento de la crisis económica del 2008. No me voy a detener en esa crisis, pero lo importante es que esa crisis es confrontada con una receta keynesiana que permite, anticíclica, que permite, ¿no es cierto?, retomar el crecimiento económico muy rápidamente, obviamente también beneficiado por las remesas y por el aumento impresionante de los precios del petróleo. Lo que quiero decir es que de alguna manera aquí ya se está dando un proceso de cambio y de constitución de un nuevo tipo de sociedad que no es la sociedad de 1990 cuando estuvo el levantamiento indígena, es un nuevo tipo de sociedad en donde, fíjense ustedes, la clase media, podríamos decir, podríamos discutir lo que significa clase media, pasa del 14 de la clase media típica y 30 que es la clase media baja, de 34% a aproximadamente 73%. Este es el cambio que se da desde el punto de vista de la estructura social. Es una cosa, digamos, no diría de la estructura social, pero sí de la constitución de una serie de cambios y transformaciones de acceso a los servicios, de mejoramiento de la calidad de vida, mejoramiento de los ingresos, etcétera, de los sectores que estamos mencionando. Por eso tan importante además la presencia de las capas medias en este caso. Luego viene un hecho que es una reacción, diría yo, una reacción primaria estomacal de las entrañas de la derecha del intento de golpe del 30 de septiembre, ¿no es cierto?, en donde se mezclan, como decía Alexei Páez, se mezclan 3 elementos: acciones gremiales de un sector de funcionarios públicos que sienten, digamos, afectados por el proceso del retorno del Estado y racionalización del Estado, la sublevación policial, que es una sublevación claramente orquestada por un Estado Mayor, y un magnicidio frustrado, ¿no es cierto?, que constituye un tipo de golpe distinto, que no es el golpe de Estado típico de los militares. Los militares recién se expresaron a las 4 de la tarde de ese día, sino de un intento de generar condiciones de desestabilización a este proceso, que era la única manera que la derecha tenía en ese momento cuando ya había perdido prácticamente las batallas en términos electorales. Convoca como respuesta a eso y luego de una salida exitosa a un referéndum. Ese referéndum es un referéndum que tiene 10 preguntas, que es una mezcolanza de cosas, pero que tiene un elemento central, que es la justicia. Y en ese sentido el gobierno logra ganar en ese referéndum, pero es un triunfo relativo, porque en algunas zonas del país, en la zona central de la sierra especialmente, y de la Amazonía, hay algunas preguntas que pierde. ¿Cuál es el resultado de este referéndum? Es la centralización total del Estado. Es que el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, prácticamente el Consejo de Participación y la Justicia están en manos de una sola fuerza política, y este es un elemento que hay que señalar. El otro elemento que hay que señalar es la marcha por el agua, que es el intento más, digamos, más importante del 2012, yo creo que de todo el ciclo de la Revolución Ciudadana, de una reacción de los sectores populares. Aquí tienen ustedes los datos en lo que significa el registro de conflictos del CAP, como hay un nivel de desmovilización prácticamente hasta el 2009 y sube hacia el 2010, 2011 y el 2012. En esta cumbre, digamos así, de crecimiento económico se produce esta marcha. Esta marcha además tiene como antecedentes las movilizaciones que ya se comenzaron a dar a finales del 2008 y comienzos del 2009 sobre el tema minero, sobre el tema del agua, sobre los debates parlamentarios que tienen que ver con tierra, agua y minería, ¿no es cierto?
participan. Yo hice una investigación aparte sobre este proceso muy interesante, pero una primera cosa que había que señalar es que yo me hacía dos preguntas: si había una inflexión del proceso de este importantísimo y poderoso movimiento indígena que retomaba el crecimiento que había tenido en la década del 90. Yo encontré que eso no se daba. Encontré que lo que había allí era una marcha que logró, ¿no es cierto? Bueno, en realidad no era una marcha, era una caminata de 300 activistas por todo el país, que tuvo marchas que recibieron a esta caminata de esos 300, de este núcleo de activistas en cada una de las ciudades y en cada uno de los cantones. Y entonces, por ejemplo, tenemos una marcha en Cuenca que se movilizaron 33.000 personas, pero esa marcha no era contra la minería, es una marcha que tenía una serie de planteamientos sobre temas mineros, pero sobre todo tenía un componente de carácter regional que Paul Carrasco, como prefecto, logró conducir y logró impulsar. Él tiene todo un trabajo de bases con las juntas de agua, etcétera, y entonces la marcha de Cuenca habría que distinguirla de lo que significaba, digamos así, Zamora, de los problemas que habían antimineros en Zamora, de los problemas que habían en Loja, de los problemas de agua que habían en Cañar, que habían en Chimborazo. En cada uno de los sitios hubo actores diferentes, demandas diferentes, es decir, no es una sola marcha, son varias marchas, y eso es lo que me lleva a decir, obviamente, la riqueza que tuvo la marcha desde el punto de vista ceremonial, desde el punto de vista ritual, le permitió ganar una audiencia importante, pero lo que yo señalo es que no hubo digamos así, una consolidación nuevamente del movimiento social. Lo que hubo es una transformación del movimiento social hacia un movimiento de estos sectores radicales, porque no estamos hablando de la mayoría, estamos hablando de los sectores radicales, de un movimiento, digamos así, policéntrico, es decir, en donde ya no hay la columna vertebral de la CONAIE, lo que hay es varios centros, entre ellos los gobiernos locales, entre ellos el Frente Popular, la CONAIE, actores locales, que en definitiva, movimiento policéntrico que coincide en un momento determinado, pero que tampoco constituye un proceso de inflexión. Bueno, dado el tiempo, voy a pasar rápidamente para poder terminar. No logra este proceso. Es una cosa interesante, en este proceso fui yo a la evaluación que se hizo 3 semanas después y no discutieron la evaluación de la marcha. Lo que hicieron allí los militantes, fue una concentración interesante de como 500 personas en la Unión Nacional de Educadores, es discutir cómo participar en elecciones. Bueno, no he mencionado todavía que esto es un proceso preelectoral, pero ahí se constituyó la coordinadora plurinacional, y lo que sucedió es que la coordinadora plurinacional participó en las elecciones siguientes y tuvo un comportamiento electoral absolutamente pobre. Esto es uno de los problemas que han habido, no hay un análisis a fondo de lo que significó esa pérdida. El gobierno hace una contramarcha, pero la contramarcha del gobierno tenía dos sentidos: contener a la marcha indígena y, por otro lado, ¿no es cierto?, constituir una base electoral, ¿no es cierto? Después del 30 de septiembre comenzaron a hablar de que era necesario organizar al pueblo, los consejos de la Revolución Ciudadana, etcétera, y entonces este fue el primer ensayo donde movilizaron como 40.000 personas en Quito, en 3 plazas en Quito, en donde lograron convocar a esa masa para, digamos, y que en términos electorales, como verán, van a tener un buen resultado meses después. Y el siguiente es la victoria que tuvo en el 2013, que fue una victoria aplastante de parte de Correa, logra 100 de los 130 curules legislativas y logra, digamos, terminar en la primera vuelta. Este es el cenit del proceso de la Revolución Ciudadana. Quisiera en ese sentido mostrar cómo el bloque de Alianza País, fíjense en este cuadro, en las primeras elecciones del 2006, en las del 2009 y las del 2013, se va alejando de toda la oposición. O sea, se constituye un nuevo régimen político con un bloque mayoritario, que es Alianza País, a pesar de todas las dificultades que tiene, pero que logra, digamos, reinar en medio de este nuevo régimen político, y se consolida el régimen político que estaba en bronca en la coyuntura anterior. Entonces, ¿cuáles son los resultados de esta segunda fase? Crecimiento de la economía, afirmación del bloque social, crecimiento y nacionalización del voto en Alianza País, un Estado, digamos, fuerte, concentrado, una alta legitimidad y, digamos, una afirmación del liderazgo de Correa. Fíjense ustedes, acá está una encuesta realizada por Habitus, en el cual, cómo sube desde en junio aproximadamente del 2009, cómo sube hasta el 2013 la opinión favorable hasta 75% de Correa.
Es decir, es la popularidad del presidente que tiene que ver también con confianza en las instituciones, confianza en la economía, etc. ¿Cuál es la siguiente fase? La siguiente fase es la que vivimos ahora. Y esta fase, ¿no es cierto?, paradójicamente está planteada, yo diría, no quiero ser muy dramático, pero quisiera hablar de los 4 jinetes del apocalipsis que está, digamos, que está poniendo en tensión este proceso. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, a no ser que te refieras al Chavo del 8. Bueno, francamente, yo creo que estamos en una situación de incertidumbre todavía, pero ¿cuáles son las características de estos 4 elementos? En términos económicos, hay un problema económico de fondo que tiene que ver con, ya no solamente la baja del precio del petróleo, no solamente el aumento del precio del dólar, sino un problema de competitividad de la economía ecuatoriana en la economía internacional. Esto es un problema muy de fondo porque tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos además problemas, igual que los de argentinos, que los brasileños, pero además un problema de fondo porque estamos dolarizados. Entonces tenemos problemas porque los colombianos en este semestre han devaluado la moneda en un 30%. Entonces tenemos un problema de competitividad de la economía ecuatoriana. Yo no concuerdo con lo que dice Francisco, que solamente se ha hecho un modelo de producción primaria exportadora, pero se ha mantenido ese modelo primario exportador, aunque obviamente el desarrollo del consumo, el mejoramiento de la calidad de vida, el mejoramiento de los ingresos hizo fortalecer, ¿no es cierto?, el mercado interno en lo que aquello que digo yo, un pacto del consumo, es decir, mejoramiento de la calidad de vida de los sectores medios, mejoramiento de los sectores populares en acceso a la educación, a la salud, al mejoramiento de los ingresos, a la seguridad social, con niveles del 25 y 30% en estos indicadores, sin dejar de que haya brechas, un mejoramiento del consumo, pero por otro lado también un mejoramiento de los negocios de quienes trabajan en el mercado interno, que son básicamente agroindustrias, que son importadores, etcétera, etcétera. Es lo que permite, yo lo que diría la paz ciudadana, ¿no?, lo que permite constituir durante 10 años un bloque que vive en relativa paz, ¿no es cierto?, hasta ahora en que se arma la guerra de clases y viene de nuevo los conflictos que ya conocemos, el viejo topo, aparece, digamos, el escenario de conflictividad. Un segundo tema, el bloque que se había constituido comienza a tener fisuras, no me voy a detener, pero bueno, clase media por arriba que con las salvaguardias no pueden comprar ciertos productos de afuera, sectores que ven, digamos, afectados posibles negocios con el Estado, sectores populares que están con la revolución ciudadana por un interés específico en ciertos beneficios que en este momento se ponen en riesgo. En ese sentido, digamos, hay una serie de medidas que ustedes conocen, los ecuatorianos, que se han tomado, que han sido bastante mal meditadas y que de hecho ha generado una serie de movilizaciones obreras. Desde el año pasado, movilización indígena, ahora en una especie de repetición que yo no estaría muy seguro de la marcha del 2012, y por otro lado, la movilización inédita de los sectores medios y altos, con banderas negras en las Chiris, o la marcha que convocó Jaime Nebot, mostrando quién manda en la derecha con 300.000 personas en Guayaquil. Entonces estamos hablando ya de un proceso de conflictividad social marcado, ¿no es cierto? Además, con una alianza país debilitada, una alianza país que pasa a las elecciones del 2014, que son elecciones seccionales, perdiendo 20 ciudades, 19 de las 20 ciudades más importantes las perdió, y las perdió en mano de la derecha, que se recupera en ese sentido. Debilidades de Alianza País, ahora tratan de replantear Alianza País, de fortalecer, de blindar Alianza País, de organizar mejor, le cambian al canciller para que trabaje en las bases que se han olvidado de trabajar, etcétera, etcétera. Pero Alianza País se muestra como un partido débil, como un partido muy vinculado con el Estado, ¿no es cierto?, en donde la alta tecnocracia es la que juega el rol de, digamos así, de control y de Estado Mayor de un partido que solamente aparece en periodos electorales. Sale Avanza del País, que es un movimiento socialdemócrata, filosocialdemócrata, en un escenario de mayor conflictividad. Pero finalmente, para decirles lo siguiente, no solamente es un problema económico, no solamente es un problema del bloque social, sino también es un problema de opinión pública. Y el cuadro que yo les había mostrado, que es el cuadro del periodo anterior, ahora tienen el periodo que es del 2013 hasta el 2015, en 2 años aproximadamente ha perdido el 25% de la popularidad el presidente de la República, también en una serie de indicadores adicionales, y digamos, aunque se recupera después de la ley de herencias,
sube más o menos, resiste hasta el 49-47%. Aquí también está Guayaquil. Guayaquil fue un territorio negativo para él en el primer periodo, luego pasó a ser positivo y luego también ha caído. Entonces hay un problema ahí y ustedes pueden ver los ejercicios de articulación contrahegemónica de la derecha, especialmente la articulación de los intelectuales liberales con los medios de comunicación de las élites, con el proceso, digamos así, de inserción de las redes sociales que están en este momento ya haciendo labor contrahegemónica contra este proyecto. Es una cuestión en la cual el gobierno ha perdido la iniciativa tanto política, y yo también creo que está perdiendo la iniciativa mediática, a pesar de la maquinaria que mueve y a pesar de los estrategas y los genios que tienen para la lectura de los signos y de los símbolos en el gobierno. Entonces, yo diría, en este sentido, un último vistazo de lo que podría ir saliendo de esta primera aproximación. O sea, todavía no está muy claramente establecida los niveles de relación, variables independientes, variables dependientes, pero lo que tenemos es un proceso de crecimiento económico de 15 años que se fortalece desde el 2007 con Correa, un proyecto neodesarrollista con intervención estatal y redistribuidor, ¿no es cierto?, que activa a sectores productivos y que se confronta con el modelo neoliberal. Un bloque heterogéneo y amplio, ¿no es cierto?, lo que yo he llamado el pacto por el consumo, ¿no es cierto? Bueno, algunas de estas ideas también son ideas que he sacado de Singer, un análisis que hace sobre Lula. Hay también algunos otros analistas que trabajan el tema del pacto de consumo en América Latina, un instrumento electoral frente movimiento que había que caracterizarlo con precisión, Alianza País, un instrumento débil, una estrategia mediática con amplia legitimidad, pero que constituye eso discutíamos ayer en uno de los talleres, una hegemonía débil probablemente, en el sentido de que logran con la propaganda, logran con las políticas públicas, logran un proceso de legitimación bárbaro, pero tienen problemas de fondo en lo que significaría la sensibilidad popular de la relación, de la pedagogía con el pueblo, que se notó, por ejemplo, en la reacción popular frente al problema de la ley de herencias, y con un liderazgo fuerte y confrontativo que ha sido claro en el proceso. Que además, todo este esquema hace crisis precisamente en el problema de la reelección y en el problema de las enmiendas que estamos y que algún rato se va a resolver. Ok, gracias.